Con ello estarían ustedes aptos para poder finalizar con su informe. Bien, entonces la sesión anterior hemos visto los ratios de liquidez y los ratios de gestión. Ahora vamos a trabajar los ratios de solvencia o también llamados ratios de endeudamiento o apalancamiento y los ratios de rentabilidad. ¿No es cierto? Entonces, en estos dos paquetes, los ratios de solvencia o endeudamiento justamente miden eso, ¿no? La capacidad de la empresa que tiene para afrontar las deudas del corto y largo plazo que pudiera haber adquirido, ¿no? ¿Cómo se encuentra esa estructura financiera? Y en los ratios de rentabilidad, pues, ¿cómo le está yendo a la empresa a nivel de rentabilidad? Entonces, solamente para tener en cuenta, ¿no? Entonces, los ratios de endeudamiento o apalancamiento, básicamente, el objetivo que tienen es medir en qué grado o de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. ¿Ya? Esto es lo importante. Medir el grado o la forma en la que participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Bien, entonces, que una empresa se financie por medio de deudas tiene tres importantes implicancias. A veces creemos que no es así, ¿no? Que las empresas que tienen deudas en su financiamiento, bueno, están mal, pero la figura no es esa, ¿no? Ahí cuando ustedes, sobre todo los que están haciendo, por ejemplo, del Banco BCP, están revisando sus estados financieros, seguramente se habrán dado cuenta que en su análisis de estructura financiera, el capital propio, es decir, el patrimonio con el que cuentan, es bajísimo. Sin embargo, a nivel empresas consolidadas, en el Perú el BCP es una de las empresas consolidadas y en crecimiento. Entonces, no necesariamente implica que estamos mal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos tres importantes implicancias que tiene el financiamiento externo? Al obtener fondos a través de deudas, el patrimonio de los accionistas no se diluye. Este es un aspecto importante. Otro, los acreedores contemplan el capital contable o los fondos proporcionados por los propietarios. Y al establecer un margen de seguridad, ¿no? Si los accionistas han proporcionado solo una pequeña proporción del financiamiento total, los riesgos de la empresa son asumidos principalmente por sus acreedores. Entonces, hay una regla que utilizan las entidades financieras para poder medir el grado de capacidad que tienen las empresas para responder al endeudamiento. Y le llaman la proporción 1:3. Entonces, lo máximo que una empresa financiera, o lo mínimo, digamos así, que una empresa financiera va a exigir en capital o en patrimonio que tenga una empresa es al menos el 33.3%, es decir, una de las terceras partes. Por eso su relación es 1:3. Entonces, si tu relación es 1:3, es decir, tu patrimonio es 33.3% y el 66.7% es financiamiento externo, hasta ese punto un banco te puede considerar todavía dentro de aquellas empresas que puedan ser acreedoras a créditos. Evidentemente, tiene que haber solidez. No estamos hablando de pequeñas empresas, de microempresas. En una empresa, esa proporción va a ir subiendo. ¿Ya? Entonces, yo les estoy hablando, por ejemplo, de una empresa minera, ¿no? Buenaventura, Alicorp, que son empresas grandes. Entonces, las entidades financieras, a ellos les va a pedir mínimamente el 1:3. Pero a otras entidades, a otras empresas que son pequeñísimas, ¿no? Micros, empresas, las pymes,
a ellas la estructura que el banco o las entidades financieras les va a exigir para que ellas sean acreedoras a créditos, ya no va a ser 1.3, sino mayor a ese 1.3. Dependerá del capital o de los activos con los que cuenta la empresa, ¿no? Entonces ya puede ser un 40% de patrimonio, un 50%, un 60%, ¿no? Que las entidades financieras van a querer como soporte para poder dar un préstamo. Y la tercera es, si la empresa gana más sobre las inversiones financiadas con fondos solicitados en préstamo, ¿no? Que lo que paga como interés. El rendimiento sobre el patrimonio es amplificado o apalancado. O sea, a ver, entendámoslo desde otra perspectiva. Bueno, algunos en otras sesiones les he compartido algunos ejemplos. Uno de ellos fue que si tú necesitas un capital de 100.000 para que te dé una rentabilidad, ¿no? O tú pretendas una ganancia de un 15%. Pero resulta que no cuentas con los 100.000, solamente cuentas con 50.000. Entonces, sí, necesitas 50.000 prestados del banco. Ya, muy bien. El banco te va a prestar los 50.000 y te va a pedir una tasa de el 11%. Pero si tu pretensión de ganar al invertir los 100.000 soles es el 15%, y el banco te presta 50.000, pero tú le vas a pagar en intereses el 11%, entonces el utilizar esos 50.000 soles del banco te está permitiendo tener una ganancia que corresponderá a ese 4% de diferencia que es entre lo que quieres ganar y entre lo que le pagas al banco en cuestión de intereses. Entonces, ese 4%, si lo utilizas de retorno para la empresa, eso significa que ese capital que te han prestado, esos 50.000 que te han prestado, te está permitiendo apalancarte. A ver, ¿cuánto sería ese 4% de 50.000? ¿Cuánto sería? 2000. Ya, 2.000. Entonces, fíjate, ve, si inicialmente tú has comenzado con un patrimonio de 50.000, de tu propio 50.000, estás teniendo una rentabilidad del 11%, perdón, del 15%, lo que correspondería a ¿cuánto? A 15%. ¿A cuánto correspondería? ¿Cuánto sería? 7500. Sería 7.500, ¿no? Ya, listo. Eso es tus ganancias. De tus propios 50.000 tienes una ganancia de 7.500. Y de los 50.000 ajenos que has utilizado, tienes una ganancia de 2.000 soles. Si tú ese dinero, 2.000 soles, que es del dinero ajeno, decides sumarlo a tus 50.000 que tenías como patrimonio y solamente te gastas o te lo consumes la ganancia que has obtenido, que son tus 7.500, a pesar que te estás consumiendo tus ganancias, tu propio patrimonio también se ha incrementado en 2.000 soles. O sea, ya no tienes 50.000, ahora tienes 52.000. Pero esos 2.000 provienen del dinero ajeno. Entonces, si tú eso lo reinviertes, lo formas parte del patrimonio, eso se llama apalancamiento. Entonces, tú estás utilizando el dinero ajeno para apalancarte. Pero para que te apalanques, dos condiciones deben cumplirse. Que el interés que pagas sea menor a la tasa de ganancia que pretendes obtener. Y que la ganancia obtenida se reinvierta en la empresa, en el negocio. Solamente de esas dos maneras, efectivamente estarás teniendo un apalancamiento. Entonces, básicamente esto es lo que nos va a mostrar los ratios de endeudamiento o apalancamiento. Entonces, similar
ratios anteriores, lo que tengo por aquí son fórmulas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la fórmula, ratio de deuda, ¿ya? El ratio de endeudamiento, el ratio de endeudamiento a corto plazo, el ratio de endeudamiento a largo plazo, y el ratio de apalancamiento financiero. ¿Ya? Entonces, estos 5 ratios en términos de apalancamiento. Eso corresponde a los ratios de apalancamiento financiero. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. El ratio de deuda. ¿Cómo se obtiene el ratio de deuda? Se va a dividir el pasivo total entre el activo total. Fíjate bien en la fórmula. Pasivo total entre activo total. ¿Ya? Entonces, este indicador lo que nos va a establecer es el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. ¿Ya? ¿En qué porcentaje participan nuestros acreedores en la empresa? Entonces, caramba, no sé por qué está muy sensible mi mouse. Ya. Entonces, lo que yo estoy dividiendo aquí es pasivo entre activo. Al dividir pasivo entre activo, lo que obtengo es 0.518. Si esto lo convierto a porcentaje, sería 51.8% en el año 1 y 54.88 en el año 2. ¿Qué es lo que está significando esto? Bien, entonces, tal como lo dice acá la definición, ¿no? Nos muestra el porcentaje de participación de los acreedores en la empresa. Entonces, ese porcentaje quiere decir que en términos de la empresa, dentro de la estructura financiera de la empresa, el 51.8% lo constituye el capital ajeno. Y el restante, que vendría a ser el 48.2%, sería capital propio. Entonces tú tienes una estructura financiera aquí, ¿no? Si esto es la empresa es un todo, ¿no? El 51.8%, que va a ser más de la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad, ¿ya? Representa el capital ajeno. Esto vendría a ser el capital ajeno, lo que conoces como pasivo. Es capital ajeno, ¿ya? Capital o bueno, le vamos a poner con rojito, capital ajeno. ¿A quién le corresponde? A quienes nos han prestado, pues. Puede ser una entidad financiera, puede ser uno de los accionistas, ¿no? Y esto, ¿qué parte es? Esto es el 51.8%. La otra parte restante, esta otra parte restante, viene a ser tu patrimonio. ¿A cuánto corresponde tu patrimonio? Corresponde al 48.2%. Es la diferencia. O sea que esta empresa, a ver, si por ejemplo Derek es el dueño de esta empresa, ¿podremos decir que Derek realmente es el dueño de toda esta empresa?
¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿O quién es más dueño de la empresa que tiene Derek? Claro, entonces, eso es importante verlo así. O sea, a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, han estudiado, por ejemplo, algunos, el grupo Alicor. En el grupo Alicor, ¿cómo está su pasivo y cómo está su patrimonio? Si su pasivo dice 50% y su patrimonio dice 50%, entonces los empresarios de Alicor, ya, los accionistas de Alicor, no son dueños de toda la empresa Alicor. Si está constituido 50-50, la mitad de su empresa le pertenece a sus acreedores. ¿De acuerdo? Tú no puedes apropiarte de algo que no es tuyo. Esto es capital ajeno. Entonces, esto me muestra con cuánto está participando el capital ajeno. Claro, ellos no participan de las decisiones ni nada por el estilo, porque yo estoy respondiéndoles a ellos a través de la devolución de su capital más una prima en intereses. Pero en el momento en el que figura la deuda, figura de esta manera. Entonces, esa es la participación. Ahora, si tú te fijas, en el año 2, esa tasa de participación ajena ha aumentado. ¿Qué estará significando eso? Mm. ¿Qué estará significando eso? ¿Ya? Acá la estructura ha aumentado. Para el año 2, ahora el capital ajeno corresponde a 54,88%, mientras que en el año 1 era 51,8%. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Ya? Y tú puedes entenderlo desde dos perspectivas. Uno, a ver, bueno, también es correcto que te has prestado más dinero. Al prestarte más dinero, tu estructura ha hecho que aumente la parte de el capital ajeno. Entonces aumenta el porcentaje. La otra figura puede ser que has tenido pérdidas en tu patrimonio. Si tu patrimonio ha disminuido, ¿ya? Ha disminuido. Vamos a suponer que uno de los accionistas ha decidido retirarse y dice, no, ¿saben qué? Yo me voy y me llevo mi capital. Si el accionista ha decidido retirarse y se lleva su capital, evidentemente este patrimonio disminuye. Y si esto disminuye, esto aumenta. Cualquiera de esas dos figuras es viable. O nos prestamos más dinero o nuestro patrimonio ha disminuido. Entonces, acá lo grave sería que tu patrimonio disminuya, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es tan conveniente. El ratio de endeudamiento. Este ratio se obtiene al dividir el pasivo total entre el patrimonio neto. Pasivo entre patrimonio. Fíjate, pasivo entre patrimonio. Acá le estamos enfrentando a los dos capitales, ajeno y propio. Bien, entonces, ¿qué me indica? Bueno, tomamos todas las obligaciones, tanto de corto como de largo plazo, ¿no? Ya sea con bancos, cualquier institución que nos haya prestado dinero. Bien, y puede ser medido para el corto o el largo plazo. Es indistinto, realmente. Entonces, hacemos enfrentamos estos dos capitales. Tengo para este ejemplo, en el año 1, la división del pasivo total entre el patrimonio. Y tengo 0,45, que si lo convierto a porcentaje sería 45%. ¿Ah? Ojo, que esto ya no es la estructura de la empresa. Esto ya no es la estructura de la empresa. O sea, ya no lo veas como esta figurita. Ya no es así. ¿Ya? Ya no lo veas así. Porque acá tú no has comparado. Acá la comparación ha sido claramente entre pasivo y activo. Pasivo, activo. En cambio aquí estás enfrentando pasivo, patrimonio.
Pasivo patrimonio. O sea que este 0,45 implica que el patrimonio, perdón, el pasivo total que tiene tu empresa corresponde al 45% de lo que tú tienes a nivel de patrimonio. Entonces, esto es así. En esta figura, todo eso es la empresa. Esta es la empresa. Ya, esta es la empresa. En cambio, en esta otra figura, esto sería el patrimonio. Y de este patrimonio, que vendría a ser el 100%, ahora sí voy a correr la figura, todo el patrimonio. El capital ajeno es el 45%. Eso es lo que nos quiere decir esa relación. O sea, acá hallamos una relación entre el capital y nuestro patrimonio. O sea, 45% de todo nuestro patrimonio, o sea, el equivalente de todo nuestro patrimonio, más o menos en la proporción del 45%, de ese tamaño es el capital ajeno. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. El ratio de endeudamiento a corto plazo. ¿Cómo se calcula este ratio? Dividiendo el pasivo corriente entre el pasivo total. El ratio de endeudamiento de corto plazo. Pasivo corriente entre pasivo total. Este indicador establece el porcentaje total de pasivos que tiene vencimiento corriente, es decir, que tiene vencimiento en el corto plazo. Ustedes ya tienen que ir familiarizándose con los términos. Lo que dice corriente significa a corto plazo. Y lo que es no corriente es lo contrario, pues de corto plazo, ¿no? De largo plazo. ¿Ya? Y el corto plazo, en términos contables, se considera menos de un año. ¿Ya? Entonces, si usamos la fórmula, vamos a tener los siguientes ejemplos. Carambas. Aquí. Igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos dividido? Pasivo corriente entre el activo total. Ahí está. Pasivo corriente, pasivo total. O sea, ¿qué parte de toda la deuda que tenemos? Esta es toda la deuda que tienes. ¿Qué parte de toda la deuda que tienes es al corto plazo? Caso en el año 2. Acá ustedes pueden entenderlo de la siguiente manera. Dice, por cada un sol de deuda que la empresa tiene, 49 céntimos tiene vencimiento corriente, es decir, tiene vencimiento en el corto plazo, por cada un sol de deuda. Si de un sol de deuda 49 céntimos pertenece al corto plazo, ¿qué parte corresponde a largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? Ojo, que acá tú estás usando la fórmula pasivo total. Y el pasivo total implica toda la deuda que tiene esta empresa, tanto corriente como no corriente, tanto del corto plazo como del largo plazo. Entonces aquí la interpretación es fácil. Si esto es el endeudamiento de corto plazo,
y resulta que el 49% de toda la deuda tiene vencimiento en el corto plazo, correcto. Correcto lo que acá pone su compañera, o compañero, perdón, ¿no? Que el 51% correspondería a largo plazo. Entonces aquí, con la misma fórmula, tú puedes interpretar ambas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que para el año 2, nuestro nivel de deudas de corto plazo han reducido. Nuestras deudas de corto plazo en relación a las deudas de largo plazo. El endeudamiento a largo plazo, ¿va? Entonces, en este caso, para el endeudamiento a largo plazo, vas a utilizar la división del pasivo no corriente. Acá solamente te enfocas en el pasivo no corriente y lo divides entre el patrimonio neto. Entonces, ¿qué dice? Este indicador establece el porcentaje del total de pasivos que tiene vencimiento a más de un año. Entonces aquí se tiene esto, 35%, ¿no? Lo que representaría endeudamiento de largo plazo. Entonces acá te dice, por ejemplo, por cada sol de patrimonio se tienen compromisos por 34.97 céntimos los que deben ser pagados en el largo plazo, es decir, después del año de haberlos concebido. Hay que tener en cuenta que el cálculo realizado es para ser pagado hasta dentro del año. Si en el tiempo fuera mayor, este monto puede generar intereses, ¿ya? Dependiendo del trato con el financiador. Entonces aquí se tiene ratio de apalancamiento financiero, ¿ya? En este caso, para calcular el ratio de apalancamiento financiero, vamos a utilizar estas dos fórmulas, o en todo caso cualquiera de las dos. El ratio de apalancamiento financiero, que vendría a obtenerse dividiendo el activo total entre el patrimonio neto. O el ratio de apalancamiento financiero extendido, que es la misma fórmula que ves acá, activo total entre patrimonio neto, pero se multiplica por la utilidad antes de impuestos y se divide entre la utilidad antes de impuestos e intereses. Eso es lo que significa esos dos. Si tú no tuvieras esta información, no podrías aplicar esta fórmula. Pero ¿dónde se obtiene esta información? La utilidad antes de impuestos y la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿De dónde pueden ustedes obtener esa información? ¿De dónde sacarían esa información? ¿O no hay? No tienen. Claro, muy bien, Derek, del estado de resultados. Ahí en las fórmulas que yo les he mostrado en el paso a paso, ahí está. Hay que revisar adecuadamente, ¿no? En el estado de resultados está esto. Ahora, el activo total y el patrimonio neto no está en el estado de resultados, esto está en el estado de situación financiera. Entonces, si tú te fijas, esta segunda fórmula, que es el ratio de apalancamiento financiero extendido, combina cuentas tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Sería interesante que ustedes logren calcular ambas para que así puedas hacer un comparativo. ¿Qué le pasa? Mi mouse está muy sensible. Entonces aquí tengo lo siguiente. Para mi ejemplo, tengo un activo total de 1.000 soles, un préstamo bancario de 350 soles a una tasa anual del 6%. Una utilidad antes de impuestos
que corresponde a 15% anual y un patrimonio total de 650 soles. Y entonces se calcula el apalancamiento. En este caso estoy utilizando la primera fórmula, que sería el activo total entre el patrimonio neto. Activo total, 1000 soles. Patrimonio neto, 650. O sea que la tasa de apalancamiento es de 1.54. Ese es el apalancamiento, 1.54. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretarían ustedes esta cifra, 1.54? ¿Cómo harían ustedes esa interpretación? ¿Ninguno? ¿De ninguna forma? Ojo, a que están dividiendo activo total entre patrimonio neto. A ver, ¿cómo interpretan eso? No, no es, o sea, yo quiero que interpreten este resultado. A ver, vamos a leer por acá. Bueno, ¿será eso? ¿El patrimonio neto es 54% del activo total? ¿Será eso? ¿Seguro? ¿Verdad es que 650 soles es el 54% de 1000 soles? ¿Seguro es eso? ¿Qué dices, Maya? Te pregunto de nuevo. ¿Tú crees que 650 soles es el 54% de 1000 soles? No, ¿verdad? Ya, muy bien, es correcto, no es verdad. Entonces, esa interpretación, o sea, más o menos estás entendiendo la relación entre las cuentas, pero ahora falta que aterricen un poquito mejor en qué es lo que significa ese 1.54. Recuerda lo que les mostré en el ejemplo hace dos ejemplos anteriores, que si tú con la deuda que te prestas, haces crecer tu inversión, entonces eso se llama apalancamiento. Entonces, aquí, ¿qué estás entendiendo tú por este apalancamiento de 1.54? ¿Cómo estarían entendiendo eso? Que el uso que le estás dando a ese préstamo bancario de 300, todavía no entremos por el U ahí, ¿ya? El uso que le estás dando de estos 350 soles que te has prestado del banco
te está permitiendo hacer crecer tu inversión en un 54%. Eso es el apalancamiento. Hace crecer tu negocio de acuerdo a cómo tú utilizas de forma adecuada este precio que aparece al dividir ese 1000, que es el activo total, entre 650, que el crecimiento es aproximadamente un 54% al préstamo bancario. Evidentemente no es solamente pues por el préstamo bancario, pues. Esto es por el préstamo bancario más el patrimonio total. Entonces, esos dos dineros, patrimonio y préstamo, te permiten apalancar tu negocio en un 54%. Eso es lo que se entiende con esta fórmula. Entonces, sí está relacionado el patrimonio con el activo, pero no en la relación en la que estaba diciendo Maya, ¿no? Para ver esta relación patrimonio neto y en relación al activo total, no debería dividirse patrimonio entre, perdón, no debería dividirse activo entre patrimonio, sino al revés, ¿no? Debería dividirse patrimonio entre activo. Ahí sí, si tú divides patrimonio entre activo, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto sale? Claro, ahí sí sale ese 65%, pero no es este 54%. Entonces, no confundamos el apalancamiento. El apalancamiento es, o sea, ustedes en física han estudiado el comportamiento de las palancas. Entonces, una palanca te sirve para impulsar, ¿no? Entonces, imagínate que tú, acá tienes tu empresa, voy a dibujarlo en términos físicos, y voy a suponer que la empresa es una roca. Esta es la empresa. Y yo aplico por acá una palanca. Le pongo acá una palanca. Por acá voy a introducir una palanca y por acá le voy a aplicar una fuerza. Por acá le aplico una fuerza. Entonces, ¿esta fuerza qué cosa vendría a ser? Vendría a ser el préstamo bancario. Esta es la empresa. Este préstamo bancario, ¿qué es lo que le va a provocar a la empresa? Si tú presionas esta fuerza aquí, a la palanca, ¿qué le ocasionas a la empresa? ¿Mm? Claro, lo levantas, lo subes, le das un impulso. No, pero no cualquier movimiento, sino básicamente acá lo vas a impulsar, ¿no? Entonces hay que entenderlo a eso como el apalancamiento. Entonces en el apalancamiento financiero, tu empresa se impulsa, pero no solamente gracias a tu capital, sino principalmente al capital ajeno. Con tu capital tú puedes tener solamente la empresa y la palanca. Ya, entonces, el capital ajeno, esta inyección de capital, va a impulsar a la empresa. Mi patrimonio es 650. Si yo decido prestarme 350 será una fuerza F. Pero si he decidido prestarme 500 soles, ahora será una fuerza F2. Efectivamente, si la fuerza es F2, la fuerza es mayor y por lo tanto el impulso que voy a recibir también será mayor. Si no, haz la prueba. Si en vez de prestarme 350 me hubiera prestado 500, ¿cuánto sería entonces ahora el activo total con el que estoy trabajando? Sería 1150. Ahora divide 1150 entre 650 para que tú mismo te des cuenta ahora cuánto es tu impulso.
¿Cuánto sale? Claro, ahora sale 1.76. Entonces, ¿quién es el que te está dando el impulso? ¿El capital propio o el ajeno? Claro, desde esta perspectiva, el que te da el impulso es el capital ajeno. Entonces, eso es lo que significa el apalancamiento. Cómo tú le permites a tu empresa aumentar su valor a través de un financiamiento externo. Entonces, en una figura que teníamos 350, 650, el impulso que recibe la empresa es equivalente al 1.54, lo que podríamos entender como un 54% de apalancamiento. ¿Sí? ¿Entendible, jóvenes? Ahora está mucho más claro. Ok, entonces, eso lo voy a dejar en blanco. Ustedes van aquí a rellenar su interpretación. Entonces, acuérdate, apalancamiento viene del concepto físico. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que te apalanca? No pienses en que el apalancamiento se produce con tu patrimonio. El apalancamiento se produce principalmente con, o sea, es cómo utilizas el dinero ajeno para tú tener una fuerza extra para poder impulsar tu empresa. Eso es el apalancamiento. ¿Ya? Ahora entonces pasamos a los ratios de rentabilidad. ¿Ya? Los ratios de rentabilidad, como acá claramente lo dice, denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar sus costos y gastos. ¿De acuerdo? Y para poder convertir sus ventas en utilidades. Ya, eso es fundamentalmente lo que hacen los ratios de rentabilidad. Entonces, en este paquete, ya, vamos a estudiar el margen de utilidad bruta, el rendimiento del patrimonio, vea, me salté hasta el margen de utilidad bruta, bueno, no me salté, lo que está salteado es el número, el rendimiento del patrimonio, también conocido como el ROE, de sus siglas en inglés, ¿no? También vamos a ver acá el rendimiento de la empresa, el rendimiento del activo total o conocido como ROA. ¿Ya? Bueno, estos ratios de valor de mercado ya no les voy a, ya no lo vamos a trabajar, ¿ya? Solamente vamos a trabajar los 4 paquetes de ratios, ¿no? Entonces, en realidad también se utiliza dentro de lo que significan los ratios de rentabilidad. Esto te permite medirte, fundamentalmente te permite medirte entre otras empresas. Pero para ello yo necesito otros datos que no tengo acá, pues ve. Número de accionistas, capitalización bursátil, dividendos declarados. Esto de repente lo puedes conseguir. Pero la capitalización bursátil, los números de accionistas no tienes. Entonces, básicamente los ratios de valor de mercado te sirven para poder comparar tu empresa con otras empresas del mismo rubro en el mercado. Entonces, esa parte, como les digo, ya no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esto más esto, el análisis DuPont, ya esto lo voy a quitar de acá. Entonces, solamente nos quedamos hasta el ratio del activo total, rendimiento del activo total, el ROA. ¿Ya? Entonces, esos 4 ratios vamos a ver. Bien, entonces el ratio de margen de utilidad bruta. Bueno, acá está la fórmula. Utilidad bruta entre ventas netas. ¿De acuerdo? Utilidad brutas, ventas netas.
No te olvides, acá les he puesto la nota, que la utilidad bruta debe de calcularse o debe de obtenerse antes de aplicar los intereses y los impuestos. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad bruta. Apenas descontada los gastos o los costos de operación. Es decir, todo lo que haya tenido que ver con la producción. Hasta ahí llegas a la utilidad bruta. ¿Ya? Entonces, tanto, bueno, también si gustan le llaman margen bruto, ¿no? Bueno, también le llaman margen bruto, ¿no? Pero, o sea, su nombre correcto es utilidad bruta. Entonces, si ahora dividimos esas cantidades, obtenemos los siguientes resultados. Ojo, ¿qué cantidad estamos dividiendo? Tú tienes que enfocarte en la fórmula. ¿Qué estás dividiendo? Utilidad bruta y ventas netas. Utilidad bruta y ventas netas. ¿Qué estará significando esto? ¿Mm? Tu utilidad bruta, tu margen bruto. Ya, eso significaría. Estás en lo correcto, pero tu utilidad bruta. Así entiéndelo, ¿no? O sea que de cada producto que has vendido, el 14,7% representa tu utilidad, ¿no? Por cada sol que has vendido. Si el producto ha costado o lo has vendido, por ejemplo, por 100 soles, entonces 14,7 céntimos vendría a ser tu utilidad bruta. Pero cuando tú tienes utilidad bruta, tienes que pagar. Recuerden ustedes que acá falta descontar. ¿Qué está faltando descontar? Falta descontar los impuestos y los intereses. Primero descuentas los intereses y después se descuentan los impuestos. ¿Qué intereses son los que vas a descontar? ¿Qué intereses creen ustedes que se debe descontar? Claro, los que provienen de los préstamos, ¿no? Del endeudamiento, de tus obligaciones. Entonces, primero siempre descuenta los intereses y luego recién descuentas los impuestos. No, no es al revés. Entonces, con este dinero, con este 14,7%, vas a pagar intereses. Una vez que has pagado intereses, te va a quedar tu utilidad antes de impuestos. Si como intereses, por ejemplo, estás pagando una tasa del 7%, entonces ahora te queda un 7,7%. De esa tasa, no porcentual, sino del monto que te queda, de ese monto que te queda, eh, pagarás el impuesto que corresponde a las ganancias, impuesto a las ganancias. Y ahí recién obtendrás tu margen neto, tu utilidad neta. Así que esos 14,7 céntimos o 14 soles 7 céntimos nos representa la ganancia total, pues, ¿no? Ahora, si no tienes endeudamiento, eso sería tu utilidad antes de impuestos. Entonces, fíjate, en el año 1 el margen es 14,7, el año 2 6,2. ¿Qué significa eso? A ver, perdón, acá no es utilidad neta, es la utilidad
bruta. Bueno, que en el año 2 tus ventas han disminuido, ¿no? Puede ser. O en todo caso, de repente, no tus ventas han disminuido, sino puede que tus costos y gastos más bien hayan aumentado. Cualquiera de esas dos cosas puede haber pasado. Que tus ventas se redujeron o en todo caso, aunque en realidad no es tanto por las ventas, ¿ah? Porque esto es por cada sol vendido. Acá la relación es así. A ver, vamos a poner. Acá es la relación por cada sol vendido. Si la relación es por cada sol vendido, no tiene que ver con la cantidad que has vendido. ¿Ya? Eso es. Así que lo que me dijiste, Janssen, no es del todo cierto. Que las ventas han disminuido. No, no. Así, sí, no sé si lo ven así mejor. ¿Qué significa esto? Que por cada sol vendido, tu utilidad bruta es 0.147 céntimos por cada sol vendido. Mientras que aquí, por cada sol vendido, tu utilidad bruta es 0.062%. No tiene que ver con la cantidad vendida. O sea, que este 14.7 o este 6.2% no tiene que ver con la cantidad vendida. Tiene que ver cómo has administrado tus gastos y costos. Para que aquí estés ganando más y aquí estés ganando menos por el mismo sol que has vendido, acá significa que has gastado más en términos de gastos de operación y de administración. Mientras que aquí de repente has sido un poco más eficiente. Has tenido menos desperdicios, has hecho mejores negociaciones, mejores convenios y por lo tanto tus gastos y tus costos han sido menores que en relación a este periodo. No está en relación a las ventas. Sí, se deja entender Janssen. Ya, entonces va por ese lado, ¿ya? No es, entonces acá podremos agregar, a ver, significa que la utilidad bruta correspondió ya de las ventas netas en el año 1, generó céntimos de utilidad bruta en el año 1. Bien, respecto al año 2, vamos a poner aquí, se puede decir que, a ver, aumentaron los gastos y costos, ¿no? Por lo que la utilidad bruta ha disminuido en relación al año 1. Pues ustedes pueden hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, es interesante cuando en realidad lo ves de esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, eso sería la comprensión. No tiene, vuelvo a repetir una vez más, no tiene que ver con la cantidad de ventas. Siempre a la fórmula reducida, no te olvides que su denominador es 1. Entonces, aquí, ¿qué significa en el denominador? ¿Qué hay en el denominador? Venta neta. Significa que en el año 1 por un sol de venta, aquí año 2 un sol de venta. ¿Cuánto gano? Aquí gano esto y gano esto. No está en función a la cantidad que vendo, está en función
a lo que estoy gastando y por lo tanto, ¿qué estoy ganando? El rendimiento del patrimonio, o también conocido como ROE. Bien, en este caso, para obtener el ROE, lo que hay que hacer es dividir la utilidad neta entre el patrimonio neto. Utilidad neta entre patrimonio neto. Entonces, esta es una medida de rendimiento que los propietarios, en el sentido de que evalúan el rendimiento obtenido por su capital aportado. Rendimiento para el propietario, rendimiento para los dueños, para los inversionistas. Acá están comparando cuánto ganamos de todo lo que nosotros hemos puesto. Porque esta es utilidad neta, ¿no? ¿Cuánto estoy ganando respecto a lo que nosotros estamos invirtiendo? Porque su patrimonio es su inversión. Entonces, en base a eso, tengo los siguientes resultados. 14.9 y 8.3. No te olvides que esta formulita es mucho más interesante cuando lo pones así, ¿no? Entre 1. Entonces, ustedes, para que hagan mejor su interpretación, te puedes valer de esto. O sea, a pesar de que es algo tan simple, tan básico, pero cómo nos ayuda grandemente en la comprensión. No te olvides que lo de arriba es utilidad neta y lo de abajo es patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que por cada un sol que los accionistas han invertido, tienen una ganancia neta de 0.149 céntimos. O sea, el haber invertido un sol les hace ganar, no, hacer trabajar su un sol les hace ganar 0.149 céntimos. Es decir, de todo el patrimonio que ellos han invertido, 14.9% de todo su patrimonio ha logrado generar en términos de utilidad. En el año 1. Y en el año 2, 8.3. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde ha habido mejor manejo de la inversión? ¿En el año 1 o en el año 2? ¿Qué dicen? ¿Dónde hubo mejor manejo? Claro. O sea, no tiene que ver con la cantidad que vendes o con la cantidad que ganas. Acá tú tienes que aprender a comprender esto, ¿no? Entonces acá podemos decir, también se puede decir que en el año 1 ha habido un mejor manejo o desempeño del patrimonio de los inversionistas. Los inversionistas también pueden usar estos ratios para poder juzgar a sus administradores. Con esto le puede decir a su señor administrador, ¿qué ha pasado acá? Explíqueme, no entiendo, ¿cómo es posible que con la misma cantidad de dinero, si yo lo veo desde esta perspectiva, de esta última partecita de la fórmula, si yo le entrego un sol a usted en el año 1 o en el año 2, y usted me está generando rentabilidad en el año 1 de 0.149 soles y en el año 2 de 0.083 soles. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué significa? Que mi dinero en el año 2 no lo están trabajando correctamente. Y por eso hay una disminución relativa que se nota claramente. Entonces, yo puedo decir de esa comparación que en el año 1 ha habido un mejor manejo o desempeño del patrimonio de los inversionistas, ¿no? Que en el año 2. Listo. Así puedo ponerlo. Ya está. Los ratios de rendimiento de la empresa. ¿Sí? Mide la rentabilidad del negocio en sí mismo, es decir, ya no solamente mide a nivel del patrimonio, sino a nivel de todo el activo total.
sea, ¿cómo es esta empresa respecto a su rendimiento? ¿No? Con todo lo que tiene, tanto propio como ajeno. En cambio, este solamente me mide en relación a lo propio. Este es el rendimiento de la empresa. También se le llama así rendimiento de la empresa o rentabilidad del negocio. Divide la utilidad bruta entre el activo total neto. Entonces acá, de nuevo lo vamos a poner en división, si esto te ayuda más a comprender la figura. Bien, si esos fueran los datos, a ver, ¿cuál sería la interpretación, jóvenes? Aunque creo que aquí no cambié la información. ¿Eh? Estoy usando, creo, los mismos datos. Bueno, no importa, igual lo podemos interpretar. Acá debo haberme confundido. Acá he utilizado utilidad neta patrimonio y acá lo volví a escribir. Lo mismo, utilidad neta patrimonio. Y acá debería ser utilidad bruta entre activo total. Entonces, sin embargo, si fuera eso, ¿cómo le entenderías? La rentabilidad del negocio. ¿Mm? Significaría que por cada un sol que esta empresa ha utilizado como activos para poder operar en el negocio, ha generado una rentabilidad de 14.9 céntimos por cada un sol en activos. Eso habría que interpretarse de esta manera. ¿Qué significa? Que los activos, en general, acá no me especifica la estructura, acá no me dice tanto es propio, tanto es ajeno, acá me habla del activo total. Todo lo que tengo, todo lo que dispone la empresa para poder generar sus recursos. Entonces, todo lo que dispone su activo. Entonces, por cada un sol de activo que se ha entregado a la empresa, esta ha rendido en el año 2 0.083 soles, es decir, ha tenido un rendimiento de 8.3%. O sea, un mal manejo de activos en el año 2 que en relación al año. La interpretación es casi exactamente lo mismo que esto. La diferencia es que aquí no estás comparando activo, acá estás comparando patrimonio, es decir, el dinero de los inversionistas. En cambio aquí estás comparando el dinero que tiene la empresa. No importa de dónde proviene, si es propio o ajeno. Es más, si es el activo, esto proviene de ambas fuentes. Esa sería su interpretación, ¿de acuerdo? Y finalmente, el rendimiento del activo total o el ROA se va a obtener al dividir la utilidad neta entre el activo total bruto. Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiado. Nunca te olvides, si habla del activo, aquí el activo no discrimina si lo que ha llegado hasta aquí era propio o era ajeno, cuánto propio o cuánto ajeno. El activo no discrimina eso. Aquí tengo todos los recursos y cómo estos recursos han generado rentabilidad para la empresa. Eso es lo que me va a mostrar este ROA. Entonces aquí la razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades. ¿Ve? Muestra la capacidad del activo para producir utilidades al margen de dónde proviene, ¿ya? Si es propio o es ajeno. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, te voy a leer tu inquietud. Bueno, en realidad aquí no hay diferencia, Maya. El activo total
no debería, acá mis formulitas las tengo que actualizar, sino que estas son antiguitas. Esta debería ser simplemente activo total. No hay diferencia entre bruto o neto. Utilidad, sí. Acá no hay diferencia, es activo total simplemente. ¿Ya? Más bien, gracias por aclararlo. Entonces aquí, haciendo la división, tenemos esto. ¿Qué significa? Ojo, que estás dividiendo utilidad neta entre activo total. Utilidad neta entre activo total. ¿Qué significa? Que los activos utilizados en el año 1 han tenido una capacidad de generar utilidades de un 5.4% en el año 1 y en el año 2 de un 2.8%. Si tú te fijas en el ejemplo que yo les estoy poniendo, el año 2 ha tenido un bajón muy grande. Entonces, ese bajón no significa bajón en ventas. No lo relacionen por el lado de las ventas. Ese bajón tiene que ver con el mal manejo del dinero dado. Mal manejo, ¿qué significa? De repente me subieron los precios los proveedores y yo contento estoy pagando. Y yo no subí precios de mis productos. No me he tomado la molestia de levantar el teléfono o de repente acercarme con mi proveedor y transar una negociación mucho más factible, mucho más ganadora para mi empresa. No, me subió 5 soles y yo calladito pago, no digo nada. De repente mis trabajadores han hecho bulla por ahí y se han ido a quejar por Sunafil, han reclamado beneficios sociales y me han pedido una serie de beneficios que de repente yo no puedo pagar, pero no he dicho nada, me he quedado calladito, no he conversado con mis trabajadores y no he hecho ningún convenio para sanear esa situación. Entonces, mis gastos y mis costos han aumentado, pero mi precio de mi producto no. Entonces, es un mal manejo, porque de todas maneras tienes que aprender a negociar. A pesar de que he negociado, definitivamente ya no he podido hacer nada. Agoté todo y no he logrado mucho. Esto es el resultado. Entonces, de repente ya puedo ir pensando en incrementar el precio de mi producto, pero para ello tendría que hacer primero un estudio de mercado. Según los resultados que obtenga, tomaré decisiones. Pues de otro modo no lo puedo hacer. Bien, listo, jóvenes. Entonces, esos serían los últimos ratios. Yo corrijo la información que tengo aquí en las líneas arriba, ¿ya? Y lo estoy poniendo al aula virtual para que puedan ustedes complementar su trabajo. Bien, eso sería todo. Nos estamos viendo el día miércoles. Miércoles hasta el mediodía presentan sus trabajos y el día miércoles empiezan las exposiciones. Listo, buenas noches.